Federación Galega de Fútbol. Todos unidos polo fútbol galego. Bueno, buenos días a todos. Yo soy un poco el perro verde de estas jornadas. Os voy a hablar de mantenimiento en campos de fútbol de hierba natural y bueno, las jornadas están muy orientadas a césped artificial, pero bueno, como decía Santiago, vamos a intentar dar un contrapunto y hablar un poquito de los terrenos de césped natural, ¿no? Bueno, en césped natural me pareció una idea interesante no entrar directamente a hablar del mantenimiento, sino dar una idea más global de lo que es un terreno de juego de césped natural y, por lo tanto, hablar de una serie de condicionantes o de aspectos que van a ser muy importantes a la hora de la toma de decisiones o de elaboración de un protocolo de mantenimiento de un campo de fútbol de césped natural. Bueno, la calidad de un terreno de juego de césped natural va a estar claramente marcado por varias cuestiones. Para mí, una de las más importantes es el diseño o proyecto y la construcción, ¿no? Un mal diseño o una mala ejecución, evidentemente, van a hacer que el terreno de juego nunca tenga la calidad adecuada, a pesar de que las labores de mantenimiento sean las adecuadas. Tanto el diseño como la construcción yo entiendo que han de ser ejecutadas un poco a la medida de cada club o de cada ayuntamiento, teniendo en cuenta aspectos tales como los condicionantes climatológicos, el presupuesto de que dispone el ayuntamiento, los materiales disponibles, el equipo de mantenimiento del que vamos a disponer y la intensidad de uso, etcétera, ¿no? Hay otro aspecto que me parece importante, que es el nivel de utilización, ¿no? Una carga excesiva o inadecuada, como por ejemplo puede ser la utilización del terreno de juego en condiciones inapropiadas de temperatura y humedad, o una concentración excesiva de los entrenamientos en determinadas zonas del campo, van a provocar que esa superficie se convierta en impracticable, aunque las condiciones o las labores de mantenimiento sean las que realmente debemos hacer. Y, por último, están los trabajos de mejora y mantenimiento. La calidad inicial de cualquier instalación de hierba natural, bien proyectada y bien ejecutada, será imposible de mantener a lo largo del tiempo si las labores de mantenimiento no son las adecuadas. En hierba, para la práctica de fútbol, tenemos varios tipos de superficie de juego: césped natural, césped artificial, del que ya habéis estado hablando toda la mañana, y césped híbrido, ¿no? Si tenemos un hueco al final, cosa que dudo, tal y como van los tiempos, me gustaría dar 2 o 3 pinceladas de este tipo de superficie, porque creo que es una superficie de futuro, aunque ya está siendo presente en las grandes instalaciones o en las mejores instalaciones de los clubes europeos hoy en día, ¿no? Bueno, para conseguir la calidad de un sustrato para césped natural deportivo, es evidente que tenemos que tener 2 premisas fundamentales. Una es que haya una suficiente permeabilidad y otra es que haya un reparto equilibrado de aire y agua. Esto normalmente no nos lo vamos a encontrar en el terreno natural, lo cual, evidentemente, si queremos conseguir una buena instalación, nos va a obligar a modificar ese perfil natural del terreno que nos vamos a encontrar. Para modificar ese perfil tenemos distintos sistemas de construcción que van a depender básicamente del tipo de suelo, subsuelo que nos vamos a encontrar, desde suelos permeables a suelos semipermeables a suelos absolutamente impermeables, ¿no? Bueno, hay varios sistemas constructivos. Yo básicamente quería reflejaros un poco para daros idea de cuáles son las opciones y el rango de opciones que hay, desde la solución más sencilla, que es que nos encontremos un suelo prácticamente permeable en una zona donde la pluviometría sea baja y con una baja intensidad de uso, en el que los trabajos que nosotros vamos a tener que realizar
para conseguir un buen perfil de suelo que nos permita una buena capa de cubierta vegetal van a ser muy sencillos. Básicamente, sobre el propio subsuelo vamos a colocar la capa de enraizamiento y vamos a realizar mediante un laboreo la mezcla de la parte superior de la capa del subsuelo permeable con la parte inferior de la capa de enraizamiento. Nivelamos y directamente sembramos o colocamos tepe, dependiendo de la opción que elijamos para la cubierta vegetal. Y quizás la más complicada, compleja a la hora de ejecutar, pero sobre todo la que nos va a proporcionar instalaciones de hierba natural de la más alta nivel de calidad, es el sistema constructivo de nivel freático suspendido. En este caso con capa de sellado, aunque también lo hay sin capa de sellado, y se realiza con una mezcla de la capa que hay entre la capa de enraizamiento y la capa de drenaje. Este sistema básicamente consiste en que partimos de un subsuelo que entendemos que es impermeable o semipermeable, nivelamos y compactamos, nivelamos con las pendientes definitivas que el terreno de juego va a tener en el acabado final, instalamos las tuberías de drenaje con sus zanjas drenantes a distancias comprendidas entre 5 y 8 metros, dependiendo del tipo de permeabilidad que tenga ese subsuelo. Colocamos la capa de grava o capa drenante en grosores que van a estar entre 150 a 250 milímetros. Colocamos una capa de sellado que es de una granulometría más fina que la capa de grava, un grosor de 80 a 120 milímetros. Directamente encima colocamos la capa de enraizamiento, un grosor de aproximadamente 250 milímetros, y con eso conseguimos generar una capa freática suspendida por encima de la capa de grava. La capa de sellado básicamente es para evitar también que haya una filtración, que haya una migración de los componentes de la capa de enraizamiento, que suelen tener una granulometría mucho más fina, hacia la capa de grava. Bueno, todos estos sistemas constructivos, huelga decir que evidentemente no vale cualquier material, no vale cualquier tipo de nivelación, no vale cualquier tipo de compactación. Son sistemas en los que la clave del éxito es el estudio perfecto de las granulometrías y la correspondencia entre las distintas granulometrías. Una vez que tenemos la parte final acabada, se siembra o se coloca tepes. Vale. Otro de los sistemas o otro de los aspectos que para mí es importante y hay que tener en cuenta o que van a determinar mucho el tipo de mantenimiento que vamos a poder realizar sobre nuestra instalación es el sistema de riego. Nosotros nos podemos encontrar instalaciones de fútbol, terrenos de juego de fútbol, en el que no tenga sistema de riego, pero bueno, hoy por hoy lo normal es que ya casi todos tengan sistemas de riego. Los sistemas de riego, cualquiera de las opciones que hay hoy en el mercado para instalar una instalación de riego, cualquiera es aceptable. Vamos a elegir unas u otras en función de la calidad del sistema de riego que nosotros queremos, de la calidad del aporte del agua y de la flexibilidad que nos va a permitir tener a la hora de realizar el mantenimiento. Básicamente, lo que es la distribución del agua, el reparto del agua, todos se basan en tuberías de PVC o polietileno con distintos accesorios. La emisión del agua se realiza a través de aspersores que pueden ser de medio alcance o de gran alcance, y después el control de esos aspersores se realiza bien con válvulas incorporadas dentro del propio aspersor, que pueden ser hidráulicas o eléctricas, o bien con electroválvulas colocadas en el exterior del campo de juego, y que puede ser control de aspersor por aspersor o control de aspersores por grupos, ¿no? Y después hay distribuciones con aspersores de gran alcance en el perímetro y de medio alcance en el interior del terreno de juego, o aspersores de gran alcance en la total del terreno de juego. Para mí, sin duda, el sistema de riego que proporciona una mayor calidad de riego, una mayor homogeneidad en el reparto de la pluviometría y una mayor flexibilidad a la hora de poder aplicar a nuestro sistema de mantenimiento son los sistemas con aspersores de medio alcance y con automatismos individuales, aspersor por aspersor. Son sistemas evidentemente un poquito más caros, pero que nos van a dar una mayor flexibilidad de utilización.
Bueno, tenemos aquí varios sistemas. Este es un ejemplo, el Anxo Carro de Lugo, que tiene un sistema de aspersores automatizados por bloques con control hidráulico. Este es el caso de Riazor, que instalamos el año pasado, en octubre, no el año pasado, el anterior, el 2016. Son aspersores de medio alcance con automatismo en el exterior del terreno de juego, no tienen válvula incorporada y automatizados de uno en uno. Bueno, ahí veis la instalación de las válvulas, todas se colocan en el exterior y hay una válvula que va a cada aspersor. Bueno, y hay más soluciones automatizados por bloque. Este es, por ejemplo, el campo del CEAO, que es el campo del entrenamiento del Club Deportivo Lugo. También son aspersores de medio alcance y automatizados con válvula eléctrica en exterior de campo, automatizados por bloques, no de uno en uno. Bueno, la diferencia está en que, sobre todo aplicado al mantenimiento, es que nosotros, cuando tenemos aspersores automatizados por bloques, no nos permite trabajar en determinadas zonas del campo si nosotros queremos resembrar una zona determinada, como puede ser la zona de punto de penalti, que son zonas que sufren más desgaste, y ahí necesitamos echar más agua o echar agua con más frecuencia, no nos permite la flexibilidad que si tenemos aspersores automatizados de uno en uno. Porque si yo pongo para regar el punto de penalti, estáis viendo, pondría a regar otras zonas que posiblemente no necesite tanta agua, ¿no? Y otro de los aspectos para mí clave en el tema del mantenimiento es la cubierta vegetal, ¿no? La cubierta vegetal podemos implantarla bien a través de siembra de semillas o bien a través de implantación mediante colocación de tepes. Bueno, las semillas que vamos a utilizar en céspedes deportivos son gramíneas en un 100% de los casos. La familia de las gramíneas es la que nos proporciona la totalidad de las semillas que integran los céspedes deportivos y tienen que cumplir una serie de características que son fundamentalmente resistir siegas frecuentes y cortas, resistir el pisoteo, tener un sistema radicular fuerte para evitar el arrancamiento por el desarrollo del juego y ser capaces de formar una cubierta vegetal densa y en un periodo corto de tiempo. A la hora de elegir qué semillas vamos a utilizar o qué mezclas de semillas, bueno, vamos a tener muy en cuenta su adaptación climática, es decir, en qué zona nos encontramos climáticamente hablando y, por lo tanto, qué semillas son las que mejor se van a adaptar a nuestra zona, ¿no? Y también el tipo de uso, de intensidad de uso que nuestra instalación va a tener. Bueno, aquí hay distintas opciones en función, como os digo, del tipo de uso que va a poder tener nuestra instalación y del tipo de clima, ¿no? Si hablamos de clima atlántico, continental, mediterráneo, mediterráneo seco. En nuestra zona, cornisa cantábrica, todo lo que es el norte, interior de la península ibérica, en casi la total de las instalaciones de césped natural, lo que se utiliza es una mezcla de ryegrass inglés, Lolium perenne y Poa pratensis. Los porcentajes son variables en función también de las variedades. No solamente influyen las especies, sino que también las variedades de cada una de las especies son muy importantes. Cada vez ahí se está haciendo un esfuerzo mayor en investigación. Bueno, si optamos por la siembra se debe hacer, por lo menos nosotros la planteamos siempre a dosis normalmente elevadas, entre 35, 40, 45 gramos metro cuadrado, dependiendo de la mezcla de especies, lógicamente, y la solemos hacer siempre, creo que es lo más adecuado, en 4 o 5 pasadas. Nosotros solemos hacer 2 o 3 pasadas con sembradora de precisión a manta, digamos que lo que haces es una distribución de la semilla en toda la anchura de trabajo de la máquina, y después solemos hacer 2 o 3 pasadas con una máquina de precisión que trabaja en líneas, que lo que hace es, a través de unos discos, va insertando la semilla en el terreno y, por lo tanto, producimos una germinación más rápida, ¿no? Evidentemente, la época de siembra ha de ser la adecuada, es decir, tenemos que pensar que la semilla tiene que germinar, por lo tanto vamos a buscar épocas de siembra que sean adecuadas en cuanto a temperatura para la germinación, sobre todo si tenemos sistema de riego en nuestra instalación. Si no tenemos sistema de riego, evidentemente también habría que buscar que las épocas sean las adecuadas a nivel de pluviometría. En Galicia, Asturias, norte,
En general, las mejores fechas para sembrar es primavera y otoño, sobre todo otoño, pero los condicionantes que todos sabemos que tienen las instalaciones de los campos de fútbol, que es que juegas una liga, hay unos torneos y demás, al final este tipo de trabajos se suelen hacer al final de temporada o antes del inicio de la temporada siguiente. Bueno, si optamos por una solución de implantación de TEPES, hay 2 o 3 cuestiones que es muy importante tener en cuenta. Una es conocer previamente cuál es la granulometría de nuestra capa de enraizamiento, la capa de enraizamiento que tenemos en el terreno, y saber exactamente qué tipo de granulometría tiene el sustrato en el que se produce el TP que vamos a comprar e instalar en el campo. Como norma general, la granulometría debería ser idéntica en los 2 casos, tanto la del sustrato que viene en el TP como de la capa de enraizamiento que nosotros tenemos en el terreno de juego, pero si eso no es así, lo que nunca debe suceder es que la granulometría del TP sea inferior, sea más pequeña, sea más fina que la granulometría que nosotros tenemos en el terreno de juego, porque esto impediría, evidentemente, una buena implantación de la raíz en nuestro sustrato y la existencia de agua superficial, ¿no? El espesor del TP puede variar entre 15 y 40 milímetros y es importante que siempre al arrancarse sea en longitudes y anchuras uniformes. Bueno, antes de la colocación del TP, lógicamente procede la fertilización, las enmiendas, el laboreo y una nivelación previa que aquí en estas diapositivas creo que no se ve, pero es fundamental, ir nivelando a la vez que se van colocando los TEPes. Bueno, estas son fotos de la instalación de los TEPes de Riazor que hicimos conjuntamente con una empresa de Cataluña en octubre del 2016, aprovechando un parón de liga. Y bueno, este es el aspecto que tenía el estadio al día siguiente de haber colocado los TEPes. Ahí estamos comprobando el sistema de riego y esto es el aspecto que tenía 4 o 5 días, aún estábamos con la colocación de las porterías. Deciros que desde que terminamos de colocar el TEPE hasta que se jugó el primer partido, que fue contra Valencia, fueron exactamente 7 días. O sea, es una solución muy rápida para este tipo de instalaciones. La semilla no te permitiría poder hacer este tipo optar por este tipo de trabajos. Bueno, si entramos directamente ya en el tema del mantenimiento, el mantenimiento lo podemos definir como todo el conjunto de labores, todo el conjunto de acciones que nosotros vamos a realizar sobre nuestro terreno de juego para que la actividad deportiva se realice en óptimas condiciones, ¿no? Al final lo que tenemos que hacer es conservar con esas labores de mantenimiento las prestaciones que tiene el campo y yo estoy convencido, y la experiencia lo demuestra, que si los trabajos de mantenimiento se ejecutan de una manera periódica y protocolizada, al final mejoramos incluso las condiciones que no solemos encontrar. En el caso del fútbol, las operaciones de mantenimiento a veces son incompatibles con el propio desarrollo de la competición deportiva, ¿no? Esto, evidentemente, nos obliga a clasificar las labores de mantenimiento en 2 tipos, las que nosotros llamamos habituales, que no interrumpen para nada la actividad deportiva, y las que serían de final de temporada, que en mayor o menor medida requieren una interrupción de esa actividad deportiva. Bueno, entre las habituales se encuentra siega, fertilización, riego, descompactaciones superficiales, escarificados, control de plagas, enfermedades y malas hierbas, y entre las de final de temporada, que son las actuaciones más agresivas, resiembras, recebos, aireaciones y compactaciones profundas, cambio de cubierta vegetal, renovaciones y modificación de la capa de enraizamiento. Bueno, si vamos una por una, intentaré ir lo más rápido posible. La siega para mí es una de las labores más importantes y, desde luego, sin ninguna duda, a la que más tiempo le dedican los operarios encargados del mantenimiento de instalaciones de hierba natural. Ocupan una parte importante de su tiempo. Hay aspectos, la siega tiene muchísima importancia y mucha incidencia en la densidad de la cubierta vegetal, en el sistema radicular, en la tolerancia al estrés medioambiental y en la interacción de la planta con las plagas, enfermedades y malas hierbas. Hay aspectos importantes en la siega que creo que son reseñables. La primera posiblemente es la altura, ¿no? La altura durante la temporada de juego debe estar
y además ahora mismo la normativa de la Liga así lo establece para las competiciones de segunda y primera división, entre 20 y 30 milímetros. A alturas más elevadas de siega, lo que provocan es una rodadura, una velocidad lenta de balón, una rodadura errática. Los jugadores evidentemente tienen más dificultad y se cansan más para correr y aumenta el riesgo de lesiones. Por el contrario, alturas más bajas van a provocar una disminución del sistema radicular, porque la planta utiliza las reservas energéticas en generar nuevos tallos y eso va en detrimento, lógicamente, de un desarrollo del sistema radicular, que como veremos a posteriori es muy importante para que nuestra cubierta vegetal sea lo más de mayor calidad posible. Otro aspecto es la frecuencia, ¿no? La frecuencia normalmente se suele decir que se mide por la regla del 1/3. Bueno, esto es una regla que nos va a indicar cuál es, digamos, el periodo o el intervalo prohibido a la hora de segar. Nosotros nunca debemos segar más de un tercio de la altura de corte final. Es decir, si nosotros estamos segando a 24 milímetros, un tercio de 24 son 8, por lo tanto, nunca deberíamos segar más de 8 milímetros de un golpe. Nunca deberíamos dejar que nuestro césped pase de 32 milímetros antes de segar. Como mínimo se debe realizar una siega por semana, pero en instalaciones de primer nivel o de nivel de calidad alta se están realizando 2 o 3 siegas a la semana y es más, nosotros cuando preparamos el terreno de juego para las competiciones, para los partidos, segamos 4 o 5 veces a la semana, dependiendo de las condiciones que tengamos y demás, ¿no? Otro aspecto importante es la dirección de siega, ¿no? La dirección de siega se debe alternar cada 2 o 3 meses, aunque es verdad que cuando preparamos el terreno de juego para los partidos repetimos las direcciones de siega para conseguir unos patrones de siega determinados, ¿no? Es lo que se llama marcar el corte. Bueno, este es un ejemplo de un patrón de siega que en este caso también la Liga ahora mismo con la nueva reglamentación obliga a que los patrones de siega sean en este sentido, horizontales, o sea, transversales al campo de fútbol y las medidas han de ser todas iguales. No se puede segar cada uno como quiera. Hay que respetar unas normas y unas medidas y unas direcciones de siega. Bien, esto lo voy a pasar más rápido porque si no, evidentemente, nos vamos a pasar de tiempo. Tenemos distintos tipos de maquinaria para segar, que en función del mecanismo de corte las podemos clasificar en rotativas o helicoidales fundamentalmente. Bueno, las rotativas creo que todo el mundo las conoce, son las máquinas que llevan las cuchillas paralelas al terreno, cortan por impacto, con lo cual tienen una calidad de corte bajo. Por contra, y como ventaja, es que son muy resistentes y tienen un bajo coste de mantenimiento. De todas maneras, son máquinas que se suelen utilizar en jardinería ornamental o bien en instalaciones deportivas de pocas exigencias, ¿eh? Y después están las helicoidales, que son las máquinas cuyo sistema de corte es un molinete, son unas cuchillas insertadas en un molinete cilíndrico y una cuchilla de base. El corte se produce por el cruce entre esas cuchillas, lo veis allí a la derecha, por el cruce de esas cuchillas que están en el molinete contra la cuchilla base, la hierba queda atrapada en ese tal y se produce un corte. Son máquinas de muchísima precisión en el corte, de una gran calidad en el corte y como inconveniente, bueno, es que son máquinas con mecanismos más complejos y un coste de mantenimiento medio alto. Y después está el tema en función de la conducción, es decir, si el operario va montado o va detrás de la máquina. Bueno, ejemplos de siegas de máquinas autopropulsadas helicoidales, máquinas de pie helicoidales también. Vale, pasamos a la fertilización. Bueno, con la fertilización, que es otra de las labores importantes en el mantenimiento, lo que nosotros estamos haciendo es suministrar a la planta los nutrientes necesarios, ¿no? Los objetivos que tenemos o que se planteaban para producir hierba para forraje, evidentemente en céspedes deportivos no son válidos. Los objetivos que queremos conseguir en los céspedes deportivos son muy diferentes, ¿no?
Queremos conseguir corrección de deficiencias de nuestra capa de enraizamiento, del sustrato donde va a soportar la planta, restitución de los nutrientes extraídos por la siega, siempre y cuando los restos no se dejen en el campo, cosa que desde mi punto de vista no se debe hacer. Compensar las pérdidas de nutrientes, bien por evaporación, por lisiviación o porque se transforman en formas insolubles, y estimular el crecimiento de la planta para que sea más resistente y para que recupere más rápido después de la práctica deportiva, e incluso promover o provocar un color más apropiado, ¿no? Los nutrientes los podemos clasificar de varias maneras en función del consumo que la planta tiene de nutrientes. Son los macronutrientes, que son los más importantes, nitrógeno, fósforo y potasio, que a todo el mundo le suena. La relación, más o menos, de consumo del césped deportivo de nitrógeno, fósforo, potasio estaría que por cada unidad de nitrógeno aportada deberíamos aportar 0,1 de fósforo y 0,5 de potasio. Pero bueno, esto va a depender muchísimo de varios condicionantes, ¿no? Los elementos secundarios, los nutrientes secundarios, son nutrientes que la planta consume en menor cantidad. Se establece que el consumo de secundarios está en el entorno al consumo más o menos que la planta tiene de fósforo. Hablamos del calcio, el azufre y el magnesio. Y después tenemos los micronutrientes, que son elementos que la planta necesita en muy pocas cantidades, pero que son imprescindibles para el correcto desarrollo del césped: hierro, manganeso, zinc, cobre, boro, molibdeno y cloro. Bueno, las necesidades de fertilización son muy variables, ¿no? Evidentemente van a depender de la especie y variedad de planta que tengamos implantada en nuestro terreno de juego. No es lo mismo abonar especies de clima frío, como puede ser el ryegrass inglés, la poa pratense, la festuca arundinacea, con especies de clima cálido, como puede ser la bermuda, como puede ser el paspalum. Necesitan fertilizaciones absolutamente diferentes, porque además tienen un potencial de crecimiento absolutamente diferente. Las de clima frío tienen más potencial de crecimiento en primavera-otoño, las de clima cálido, el potencial de crecimiento es verano. Bueno, otro de los factores es el nivel de utilización del campo y otro es la climatología. Bueno, fertilizantes pueden ser sólidos o líquidos, evidentemente, en función de su origen, orgánicos e inorgánicos, origen animal y vegetal, los orgánicos, y de síntesis o de industria química o de yacimientos naturales, los inorgánicos. Pueden ser en función del tipo de elementos que tienen, del tipo de elementos nutrientes que tienen, pues simples, solamente tendrían un macroelemento, compuestos, dos o más macroelementos y se obtienen por mezcla de los simples, y los complejos, que tendrían dos o más macroelementos también y que se obtienen por reacción química. Para nosotros, ¿qué es lo que más nos va a afectar? Fundamentalmente es qué tipo de disposición, qué velocidad de disposición tienen hacia la planta. Para mí, como os decía antes, los aspectos relacionados con la producción de forraje no tienen nada que ver con el césped deportivo, y es muy importante que los abonos, digamos, que estén a disposición de la planta de una forma paulatina, ¿no? Que no sean de una disposición inmediata. Vale. Maquinaria para aplicar fertilizantes: van a ser abonadoras si los abonos son sólidos y pulverizadores si son líquidos o solubles. Vale. Una de las labores muy importantes y yo diría vitales para la salud de nuestro césped son las labores, después veremos descompactación también, pero esta dirección son labores que actúan directamente. Vamos muy pasaditos, y como tenemos poco tiempo, ¿se puede ir abriendo? Pues corto. Bueno, si queréis os voy contando así por encima y después. Bueno, aireación. Al final lo que se trata con la aireación es de perforar el suelo y extraer de esa capa de enraizamiento el material que queremos eliminar y dejar los huecos libres, ¿no? Conseguimos oxigenación de las raíces, descompactación descomposición de la materia orgánica, mejorar el drenaje, favorecer la penetración de abonos y reducir el riesgo de enfermedades. Factores que tenemos que tener en cuenta al realizar aireación: profundidad. Depende un poco de qué tipo de cuestión queramos atacar. Si lo que queremos es eliminar fieltro, pues con una profundidad de 7-8 centímetros es más que suficiente. Sin embargo, si queremos mejorar capa de enraizamiento, tendríamos que ir a profundidades entre 12 y 15 centímetros. Es importante variar la profundidad para evitar la labor de suela
diámetro de pinchos y marco de pinchado va a depender de qué es lo que queramos contrarrestar, y la frecuencia suele ser este tipo de pinchados con pincho hueco y pincho grueso, suelen ser una vez al año, que es a final de temporada, y si las condiciones del calendario y presupuesto nos lo permite, podríamos hacer otro en otoño también. Bueno, máquinas, pues casi las voy a pasar, podemos arrastradas, suspendidas, tipo de Iranfil. Las arrastradas son máquinas que no son accionadas por toma de fuerza, simplemente funcionan por gravedad. Las suspendidas son máquinas que funcionan por toma de fuerza, tienen mayor capacidad de profundidad de trabajo y mucha más precisión. Barredoras para recoger los canutos que extraemos con el pinchado hueco. Estas son las máquinas tipo Drill and Fill más utilizadas en golf, son máquinas que trabajan a mayor profundidad y ya ellas mismas hacen el taladro, extraen el canuto y van rellenando de forma localizada el hueco con la arena o el sustrato que queramos meter. Labor relacionada con la aireación y muy importante es el tema del recebo. Los huecos que dejamos, los agujeros que dejamos libres, es importante rellenarlos con arena, porque si no las raíces quedan en contacto con el aire y se muere la planta por desecación. Bueno, muy importante en el recebo es escoger la arena que vamos a utilizar, las granulometrías y demás, y la frecuencia y cantidades. En campos que están ejecutados sobre arena, es recomendable utilizar sobre 100 toneladas año, 60 aproximadamente serían utilizadas al final de la temporada y unas 40 a lo largo de la temporada. Máquinas para recebar, las hay de cinta, las hay de discos y después cepillos y esterillas para... Bueno, casi hablo de la descompactación, que es una labor complementaria a la aireación, pero son trabajos menos agresivos. ¿Vale? Hay distintos tipos de maquinarias para descompactar, de pinchos, de cuchillas, descompactan en línea, máquinas que descompactan por acción de aire a presión, máquinas que descompactan por acciones de chorro de agua a presión. Los escarificados, que son unos trabajos de corte vertical, lo que hacemos es cortar las hojas laterales de las plantas, provocamos un crecimiento más vertical del césped, evitamos el encamado, y además reducimos el fieltro, que es un enemigo importante de nuestro césped, ¿no? Hay escarificados muy agresivos que se realizan a final de temporada, que son los llamados fresh mowing. Estos se realizan con unas máquinas que se llaman Coro Filton Maker, y lo que hacen es que trabajamos a profundidades de 3-4 milímetros por debajo del nivel del suelo, intentando arrastrar la mayor cantidad de materia orgánica posible. Posteriormente se hace una resiembra y un recebado para cubrir. Bueno, pues cortamos.